Estamos en los días previos a la segunda venida. Días, meses, años, no sabemos, pero sabemos que está cerca el regreso de nuestro Señor. Bienvenidos al estudio de Ven Sígueme de hoy, estudio individual y familiar. Hemos llegado a Tercer Nefi, hemos llegado y con emoción al libro de Tercer Nefi. Hoy estaré acompañando su estudio de los versículos de los capítulos 1 al 7. Y ellos, los nefitas, vivieron varias situaciones que nosotros podemos enlazar y darnos cuenta de que no es muy diferente. De hecho, es todo lo contrario, es muy parecido lo que vivieron ellos en esos días a lo que vivimos nosotros hoy. Ellos esperaban las señales de la llegada de Jesucristo, ellos no lo iban a ver en su ministerio terrenal, estaban esperando las señales de su llegada al mundo y también las señales de su muerte y resurrección. Nosotros ahora vemos las señales de su regreso y varias de ellas ya se han cumplido. Entonces, tenemos muchas cosas de las que ellos vivieron que nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida o ver con advertencia las cosas que les pasaron también para no cometer los mismos errores. Empecemos. Quisiera recordarles que es un apoyo para mí, Daniel Ampudia Lazo. Si pudieran suscribirse al canal, hay un botón rojo ahí abajo que dice suscribirse. Ustedes dan clic ahí y están suscritos al canal para que puedan ver los videos siguientes, para que les aparezcan más también en su feed. Y también les va a aparecer una campanita. Ustedes les pueden dar clic a la campanita y eso va a hacer que les llegue una notificación con cada video que sale. Se los agradezco mucho. Muy bien, y como estábamos conversando, vamos al capítulo 1 de Tercer Nefi y veamos cuál era la situación que vivían ellos en esa época. Ahora, Samuel Elamanita y Nefi habían dado varias profecías en cuanto al nacimiento, en cuanto a la llegada del Salvador al mundo. Como dijimos, no iba a venir a las Américas para su ministerio terrenal, eso no era lo que se les había prometido, pero se les había prometido que ellos tendrían un día, una noche y otro día como si fuera un solo día. No habría noche, sería una noche iluminada tal como un día, como que los tres fueran un día entero, un día solo. Y ellos verían el sol salir y el sol ponerse, y sin embargo iba a seguir iluminado. Entonces fue una promesa grande, increíble que ellos estaban esperando. Ahora, se estaba llevando el cálculo del tiempo porque se les dijo, y esto pasará en tal año. Entonces, ellos estaban pendientes y cuando llegó el año en el que esta promesa debía cumplirse, las personas que no tenían fe, las personas que no pertenecían a la iglesia, empezaron a molestar bastante a los que estaban esperando estas señales, diciendo que no llegaría y riéndose y burlándose de ellos. Pero vamos a las escrituras. Y como les dije, tercer Nefi, capítulo 1, versículo 6, dice, y empezaron a reírse de sus hermanos, diciendo, he aquí ya se pasó el tiempo, y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestra fe, vuestro gozo, perdón, y vuestra fe concernientes a esto. Y nosotros vivimos situaciones similares. Nosotros esperamos, ellos tenían una promesa exacta de cuándo iba a manifestarse esa señal. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, ninguno de nosotros, ni el presidente Nelson, ni ninguno de los profetas y apóstoles, ni los ángeles del cielo, sino Jesucristo mismo. Entonces, nuestra espera requiere aún de mayor fe y podemos notar que hay personas que se ríen y se burlan de nosotros por causa de estas cosas. Y esto me recuerda el sueño que tuvo Ley, donde veía el edificio este grande, espacioso, que flotaba y la gente señalaba con dedo de escarnio. Y es algo similar lo que nosotros experimentamos hoy, porque también se burlan de nosotros diciendo que nuestra fe y nuestro gozo es en vano. Y creo que la típica burla es decirle a alguien, hermanito, por
haciendo burla y cháchara de que entre nosotros nos llamamos hermanos. Y veamos el versículo 7. Dice, y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra. Y las personas que creían empezaron a apesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Y aquí nosotros podemos empezar a ver más paralelos. Estas personas que no creían no podían vivir simplemente diciendo, ah, tú crees, yo no, está bien. Cada cual va con sus ideas y con lo suyo. Y podemos notar el mecanismo en el que obra el enemigo, nuestro enemigo, es imponer las cosas sobre otras personas. Eso fue lo que hizo eh, antes, en el principio, cuando pretendió quitarnos el albedrío, era lo mismo. Él quería imponer su criterio y sus ideas sobre los demás. Y hasta ahora lo sigue haciendo. En este caso, estas personas influenciadas por nuestro enemigo hicieron un gran alboroto e hicieron el plan de matar a las personas que creían que llegaría la señal. Y les pusieron una fecha tope, una fecha límite. Si hasta aquí no se cumple la promesa, los vamos a matar. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué? En las leyes nefitas, y esto lo aprendimos de las épocas, desde Mosía realmente, pero lo vimos en varias de las épocas de los nefitas. La ley de los nefitas decía que ellos no podían obligar, castigar, eh, ni hacer daño a una persona por causa de sus creencias. Lo que no podía era hacer daño a otras personas o cometer pecado de alguna manera. Entonces, ellos no podían matar porque la ley era muy estricta, no podían robar, la ley era muy estricta. Y no podían atentar contra las leyes del país, pero no se atacaba a una persona por causa de sus ideas. Y esto es parte de lo que debemos entender como la libertad religiosa, que es algo por lo que hoy la iglesia está peleando otra vez. Y tenemos varios miembros del Quórum de los 12 que están actuando y hablando hoy en día sobre la libertad religiosa, porque está siendo atacada. Lo han hecho el elder Bednar, lo ha hecho el presidente Ox y otros más. Y lo notamos que es un tema que que está en boga, está volviendo a salir porque es necesario. Ahora, estos nefitas inicuos estaban imponiéndose a otros, imponiéndose sobre sus creencias. Ahora, ¿qué les importaba a ellos lo que pensaran otras personas? ¿O cuáles eran sus creencias? No, querían matarlos por causa de lo que pensaban. Así que bueno, les pusieron esta fecha límite. Y vamos a revisarlo en las escrituras. Vamos al versículo 9. Dice, y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Ahora, ¿qué hacer? Como les decía, nuestros profetas de hoy han hablado en cuanto a estas cosas y cada vez más. En aquella época el profeta era Nefi, que era hijo de Nefi, del que aprendimos la semana pasada, que era hijo de Elamán, que era hijo de Elamán, que era hijo de Alma, que era hijo de Alma, que era descendiente de Nefi, que era hijo de Lei, que vino de Jerusalén durante el primer año del reinado del rey Sedequías. Una genealogía resumida. Ahora, ¿qué hizo este profeta Nefi? Vamos otra vez a las escrituras y vamos al versículo 11. Dice, y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Cosas que notamos en este versículo. Y bueno, primero la pregunta, ¿qué notan de este versículo? ¿Qué aprenden de la oración de Nefi? ¿Cómo oró él? ¿Qué pidió él? Preguntas para nosotros y para nuestra familia.
¿Ya conversaron? Ok, continúo. Aquí dice que Nefi se postró en tierra. Y para mí esa es la primera gran clave. Nosotros debemos estar habituados a orar de rodillas. Nuestra oración de rodillas debe ser todas las mañanas, todas las noches. A mí realmente no me interesa si es cuando recién se levanta, después de bañarse, antes de salir de la casa. La cuestión es que debe ser consistente, que debemos tenerlo en nuestra rutina. Todas las mañanas debemos orar de rodillas a Dios. Y asimismo, todas las noches. Antes de lavarme los dientes, antes de acostarme, después de leer las escrituras, antes de leer las escrituras, como sea. La cuestión es que debo orar de rodillas por lo menos 2 veces al día. Ahora, cuando hay una razón especial para orar, como por ejemplo el ayuno, eh, si yo voy a hacer mi oración para ayunar, no debería hacerla acostado. Yo no recomendaría hacerla ni parado ni sentado. Yo recomendaría hacerlo como lo hizo Nefi, postrándome a tierra. O cemento, en nuestra casa, o baldosa, o lo que sea, pero de rodillas. Ese fue el ejemplo que dio Nefi, el primer ejemplo que dio Nefi fue orar de rodillas. Ahora, dice que él clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Más claves que encontramos aquí. Número uno, él oró a Dios. Y esto es algo que crecientemente debemos enseñar a otras personas, no por criticar a otras religiones o a otras creencias, pero a veces nosotros mismos, cuando elevamos nuestros pensamientos, podríamos pensar, por ejemplo, ay, mamita linda, y decir nada más. O aún podríamos pensar y decir para nosotros mismos, Dios mío, y esto no ser realmente una oración, sino una frase típica. Entonces, eh, él oró a Dios fervorosamente, a su Dios. La otra es que dice que oró a favor de su pueblo. Y esta es la primera vez que a mí se me ocurre pensar en este asunto. No sé por qué, nunca antes lo había pensado, pero cuando lo estaba leyendo, puse a pensar, Nefi creía las palabras de Samuel. Es más, creía las palabras de su padre. Samuel y su padre habían profetizado en cuanto a estas señales, en cuanto a la venida de Jesucristo, o la señal de la venida de Jesucristo al viejo mundo. Nefi no estaba aquí orando por él mismo, siendo que su vida estaba en peligro. Él también estaba amenazado de muerte. Aquí no dice que él rogó pidiéndole a Dios, Dios, por favor, sálvame. Estos locos me quieren matar y ellos quieren matar a todos los que creen esto. Y yo soy el profeta. A mí me cogen primero. Clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, aquellos que estaban a punto de ser destruidos. Yo me imagino esa oración, me imagino a él totalmente despreocupado de sí mismo y rogando por su pueblo. Yo me imagino con el amor que él sentía a aquellos que me han creído a mí, aquellos que le creyeron a mi papá, tienen que haberlo sentido como realmente como sus hermanos, aún sus amigos, porque había seguramente crecido entre ellos y llegando a ser él el líder, el profeta, tener este sentimiento, por favor, creemos en ti, sabemos que vendrás, creemos en las profecías, creemos en las promesas que se nos han dado. Por favor, rescátalos a ellos. Y me admira muchísimo porque yo me imagino de la misma forma. Ahora, yo no sé, yo escucho de estos profetas y no dejo de pensar en el presidente Nelson, presidente Ox y presidente Eyring. Y no quiero decir a los 12 porque tendría que nombrarlos a toditos. Seguramente ellos hoy oran fervorosamente por nosotros. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Orar por nuestra gente. Orar en favor de los demás. Orar pidiendo, mi amigo, que
está con el trabajo difícil y se le está dificultando pagar las cuotas de su casa y podría perder su casa. Te ruego por él. O mi amiga que está con su hijo muy enfermo y es pequeño y es tan pequeño que no entiende el dolor que siente. Consuélala a ella, sánalo a él. Pensemos no tan eh, ofuscados por nuestros propios problemas, oremos fervorosamente por alguien más, como nos dio el ejemplo Nefi. Ahora, Nefi oró todo ese día, dicen las escrituras, y que imploró fervorosamente al Señor. Y esto me recuerda a la oración de Enos. A veces pensamos que él es el único que ha orado de esa manera, pero aquí vemos que no. El versículo 13 tiene la respuesta. Vino de la voz del Señor diciendo, alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento. Y esta noche se dará la señal y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. ¡Qué linda revelación! La respuesta que viene a Nefi es una cosa increíble. Para empezar, él le dice, me imagino que lo ve todo acongojado, triste, pensando, van a matar a todos mis amigos y a los mejores, a los más buenos. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Y yo creo que a todos nos viene bien en ciertos momentos eh, escuchar estas palabras, así que sería bueno marcar, subrayar este versículo y tenerlo listo para esas épocas difíciles, poder abrir, leerlo, sentir un poco de alivio en nuestro corazón. Ha llegado el momento. Todos nosotros tenemos anhelos en nuestro corazón, cosas por las que hemos orado, rogado, llorado, cosas que hemos esperado. Sabemos que no todas las promesas del Señor se cumplirán para nosotros. Estoy hablando de promesas individuales. Se cumplirán necesariamente en esta vida, pero podemos recibir el consuelo de Dios, de que las vamos a recibir. No solo eso, sino que hay bendiciones que a veces se demoran mucho tiempo y qué alegría es cuando finalmente llega el momento. Y qué felicidad tiene que haber sido para Nefi esa revelación. Me gusta mucho también que el Señor dice que Él va a cumplir todas las cosas que ha hecho hablar por sus profetas. Y esto a mí me ayuda a fortalecer mi fe, de que todas las cosas que se nos han prometido a través de los profetas se van a dar. ¿Y qué promesas nos han dado los profetas de hoy que nosotros quisiéramos que se cumplan? Me gustaría que esa sea una conversación también en familia, o otra vez, si estamos estudiando individualmente, que sea una pregunta que me hago a mí mismo, de pronto que pueda anotar cuáles son las promesas que nos han hecho nuestros líderes de hoy. Podemos revisar, estamos muy cerca de la siguiente conferencia, pero podemos revisar la conferencia anterior, ver algunos de los discursos, de los mensajes. Eh, Siempre las autoridades generales nos extienden desafíos y promesas. Entonces pensemos, podemos revisar esa conferencia anterior, ver las cosas que se nos desafió a hacer, mirar cuáles de ellas hemos hecho, ojalá todas, y ver cuáles de esas promesas ya se han cumplido y cuáles están por cumplirse. Y este va a ser un ejercicio súper chévere que podemos hacer para, uno, reconocer las bendiciones de Dios, pero dos, también para estar pendientes de las otras bendiciones que tal vez aún no llegan y podemos orar a Dios y preguntar, decirle, yo estaba fallando en esto, escuché a tu siervo, presidente Nelson, hice caso, estoy listo, estoy a la espera, deseo las bendiciones. Ahora, la promesa se cumplió tal cual. Al día siguiente, esta gente inicua, esta gente horrorosa, que quería imponer sus ideas a las del resto, que había puesto esta fecha límite. Si hoy día no pasa la profecía, todos ustedes se mueren. ¿Con qué autoridad? No sé.
Pero entonces llega el día, estaban listos para matar a todos los creyentes y el sol se pone y hay luz, luz como si fuera de día, cuando ven el sol irse detrás y no se va la luz. Tiene que haber sido algo maravilloso para todos los creyentes en esa época. Y fue terrible para todos los que no eran creyentes porque sus planes se frustraron y también porque se asustaron mucho. Nefi cogió fuerza, empezó a predicar muchísimo. Y vamos a las escrituras para ver lo que sucedió. Vamos al versículo 22. Y sucedió que de allí en adelante Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Ojo, la mayor parte del pueblo. Ahora, Satanás no dejó de trabajar y dice que empezó a esparcir mentiras entre el pueblo. Y esto a mí me hace pensar en el chisme. Y cómo nos gusta el chisme. Es la técnica y la estrategia de Satanás. Cuando nosotros somos chismosos, cuando nosotros estamos hablando a espaldas de la gente, peor todavía cuando ensalzamos, adornamos las historias, las engrandecemos, cuando añadimos nuestra suposición a las cosas que nos han contado encima y vamos alterando y creando este monstruo gigante de chisme, estamos sirviendo al enemigo. Estamos siendo parte de su equipo élite. Empezamos junto con él a esparcir mentiras. Quisiera yo pensar que son los enemigos de la iglesia los que hacen esto, y ciertamente lo hacen. Hemos visto desde la restauración hasta hoy todas las barbaridades que se han hablado de José, del gran profeta José Smith, de Brigham Young y de otros santos profetas de la restauración. Tantas cosas que se hablaron, tantas cosas que se hicieron, aún la suerte final del profeta José y su hermano Jairo. Satanás esparce mentiras. Ahora, aquí hay dos partes que nosotros debemos aprender. Una, no participar, importantísimo. Nosotros no debemos ser parte de ese monstruo del chisme, de la historia con el adorno y la pasión y qué chévere contar de que tal persona metió la pata y tal otra ni sabe lo que hizo y lo que dijo. Uno es no participar de ellas, no ser parte de ello, no ser yo el creador de ellos, peor todavía. Pero la otra parte es no creer esas mentiras. Y conversamos de eso. La semana pasada hablamos de dudar de las dudas antes que dudar de nuestro testimonio. Yo puedo conseguir respuestas a mis preguntas, a mis inquietudes, que no es lo mismo que dudas. Yo puedo conseguir respuestas a mis inquietudes buscándola en el Señor, buscándola mediante el estudio, mediante la oración, hablando con buenos líderes de la iglesia, gente que de pronto tiene mayor conocimiento que nosotros, buscando en buenos libros como por ejemplo Santos, que es un libro excelente, en lugar de estar escuchando estas mentiras. Ahora, como les dije, la gente de fuera de la iglesia tiene sus mentiras con las que pretende menoscabar la legitimidad del reino de Dios sobre la tierra, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, guiada por un profeta de Dios, escogido por él en estos días para guiarnos. Esta es la iglesia del Cordero. El mundo puede decir lo que sea, puede inventarse lo que sea. No importa, porque yo lo sé. Sé la verdad. Y si tengo problemas con esa verdad, puedo trabajar en fortalecer mi testimonio y engrandecer esa verdad, sin importar esas mentiras. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, lamentablemente, dentro de la iglesia también hay chismes, también hay estas mentiras que Satanás esparce. Y estas mentiras son, ni sabes lo que dijo el obispo, o ni sabes lo que dijo la presidenta de la Sociedad de Socorro. Y, como les dije, no participamos de ellas, no las esparcimos,
No los creamos y tampoco lo creemos. Cuando llegan a nosotros, ah, bueno, y seguimos. Como estos nefitas, que en esta época fueron menos mal la mayoría y lo hicieron bien, no creyeron en esas mentiras y en esos engaños. El enemigo lo hizo para que ellos no crean en las señales, no crean en los prodigios, pero fue más fuerte la conversión que tuvieron. Ahora, en esa época fueron la mayoría, pero lamentablemente veremos de que no se conservan así por mucho tiempo. Ok, pasemos al capítulo siguiente y aquí vemos lo que les estaba diciendo. Versículo 1 del capítulo 2. Y sucedió que así pasó el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que había presenciado, y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes y a no creer todo lo que habían visto y oído. Ahora, en lugar de pensar qué terribles que eran los nefitas, pensemos en qué momento somos así nosotros. Y puede ser que estemos siendo así en este preciso momento, o podemos pensar en qué momento hemos sido así, o podemos evitar en qué momento vamos a ser así para evitarlo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Ah, ¿Se han dado cuenta cómo son los niños cuando se llenan de asombro por algo? Nosotros les enseñamos algo a lo que hemos estado acostumbrados, algo que hemos visto toda la vida, y se los mostramos y ellos, ¡ah! Entonces, seamos como niños. A veces nosotros nos acostumbramos, podría decir incluso mal acostumbramos en la iglesia a ciertos milagros, a ver ciertas cosas. A veces vemos, por ejemplo, un nuevo converso y lo vemos todo emocionado y todo feliz y todo que quiere hacer un montón de cosas. Y de pronto hay personas que quieren decirle, ya tranquilízate, cálmate, sí, la iglesia es así, ya, acostúmbrate. Y pretendemos quitarles esa emoción que sienten de haber encontrado el Evangelio, de empezar a vivir el Evangelio, de sentir el Espíritu Santo. Pensemos en algo, este es un ejercicio fácil. Busquemos nuestra escritura favorita de la juventud o, o alguna de mis discursos favoritos que yo escuché hace mucho tiempo y que me impactó. Leámoslo otra vez y miremos qué es lo que sentimos al respecto. Sentimos emoción, sentimos asombro o tal vez ya no le encontramos mucho el chiste. Si no tenemos una reacción fuerte, positiva, no necesariamente sobrecogedora, tal vez no va a ser como la primera vez, pero si no tenemos una reacción particularmente buena, tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que estemos dejando de asombrarnos como esos nefitas. Puede ser que estemos endureciendo nuestros corazones, cegando nuestras mentes. Puede ser que estemos dejando de creer. Y esto del asombro me hace pensar bastante en el himno. Asombro me da. Cuando nosotros cantamos este himno poniendo atención en la letra, podemos sentir ese asombro por las cosas que Jesucristo hizo, no por todos, no por nosotros, lo que hizo por mí, lo que hizo por mi familia, por mis hijos. ¿Me llena de asombro o no me llena de asombro? Lo canto así como bla, 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 o lo canto con fervor, lo canto con sentimiento, con conversión. Y esta es otra forma de saber si se está endureciendo nuestro corazón. Canto por cantar, canto porque bla, bla, bla. O mi canto es una oración al cielo que será contestada. Ahora, para este momento habían pasado ya 9 años de la ocasión en que se manifestó la señal y las cosas empezaban a degenerar, a continuar degenerando, degenerando, degenerando. Y para Nefi esto se empezó a volver una carga difícil.
Él se hizo cargo para este momento ya de los anales que había llevado su padre, estaba a cargo de las escrituras y seguían pasando los años, las personas seguían degenerando, empezó a haber muchos ladrones otra vez, se formó la banda esta de Garantón, había muchos ladrones en la tierra. Algo triste que empieza a pasar es que aún los hijos de los amonitas, que eran los lamanitas buenos, empezaron a ser seducidos por esta banda de Galeantón y por las ideas que ellos profesaban. Entonces muchos de la nueva generación fueron a dar allá y empezaron a perderlos y fue algo triste. Pero asimismo hubieron otros lamanitas que en cambio se arrepintieron, llegaron a ser buenos, llegaron a cambiar, dice las escrituras, que sus hijos fueron bellos. Y yo me puedo a pensar, nuestros niños de la primaria son bonitos, si uno los ve. Los niños de la iglesia son lindos, tienen un brillo diferente. Siempre y cuando se mantengan en la iglesia, ellos pueden conservar este brillo. Y yo no sé si se han dado cuenta, eh, así uno sea feo, el evangelio lo hace irradiar y ser más bonito. Así que hasta nos conviene por ese lado tener un buen y fuerte testimonio del evangelio. Adultos solteros, les conviene. Les conviene tener la sonrisa de Jesús en sus semblantes, que es algo que vamos a estudiar de aquí a poco. Ahora, vamos al versículo 18, que dice lo siguiente: y así concluyó el año 14, y en el año 15 vinieron contra el pueblo de Nefi, y debido a la iniquidad, están hablando de los ladrones, por si acaso, debido a la iniquidad de los nefitas y sus muchas contenciones y disensiones, los ladrones de Gadeantón lograron aventajarlos de muchas maneras. No fue su estrategia, no fue que eran grandes líderes necesariamente. La razón por la que empezaron a perder ventaja fue por la iniquidad de los nefitas. Entonces, asimismo, la iglesia, nuestro barrio, nuestra estaca, se vuelven susceptibles, se vuelven débiles por causa de nuestra propia iniquidad. Y tenemos que reconocerlo. Soy yo, como lo hablamos otra vez en las últimas. Estos videos están empezando a mezclarse unos con otros. Los temas se repiten constantemente. La iniquidad empieza por el orgullo. No nos damos cuenta, no decimos seré yo, Señor, sino que empezamos a culpar a otros. Vienen las dificultades. El Señor los había prosperado bastante después de la señal de la venida de Jesucristo, pero ellos volvieron a descender en las cosas malas. Y vamos a pasar al capítulo siguiente. Y aquí hay una locura, realmente. Aquí hay el líder de los ladrones, que es un Gideani, escribe una carta, una epístola al juez superior sobre la tierra y lo bueno, lo que salvó en esta época fue que tenían un juez superior que era calidad de hombre, buen líder y profeta. Entonces, este laconeo, que era excelente, recibió esta epístola con bastante asombro porque era una cosa conchudísima este líder Gideani de los ladrones. Se refiere a él como excelentísimo laconeo. Ustedes que tienen un pueblo tan bello, tan lindo, son grandes guerreros, qué bestia, ustedes son lo máximo. Ríndanse ante nosotros, porque yo tengo buena gente también y son buenos guerreros y queremos adueñarnos de sus tierras. Ahora, hablando de la conchudez, vamos al versículo 5, dice: por tanto, he escrito esta epístola, sellándola con mi propia mano, interesándome en vuestro bienestar, por motivo de vuestra firmeza en lo que creéis ser justo y vuestro noble espíritu en el campo de batalla. ¡Qué coraje que me da esta gente! Me recuerda a la política. Con este lenguaje todo seductor, este hombre inicuo que sabía que estaba haciendo lo malo, que sabía que era malo y que estaba haciendo lo malo, les dice que él está interesado en el bienestar de ellos. Y aquí es donde deben saltar todas estas alertas para nosotros. Y bueno, existe esto en el tema político, pero no voy a hablar de política porque me pone mal genio. Pero pensemos.
pensemos en cómo viene la seducción del adversario a nosotros. Cuando viene un supuesto amigo y me dice, oye, te voy a dar una nota que te va a hacer volar, te va a hacer relajar, te vas a sentir bien. Ese no es nuestro amigo y no está interesado en nuestro bienestar tampoco. Pero así es como se disfraza. Atención, para los casados, por ejemplo, puede venir una amiga o para las hermanas un amigo muy interesado en nosotros, que quiere acercarse, que nos escucha nuestros problemas de pareja, quisiera hacer algo por nosotros. Y ahí es donde sale la típica frase eventualmente, es que yo no quería, pero me enamoré. Mucho cuidado con estas personas que vienen interesados en nuestro bienestar. Tantas cosas. En vez de decir yo los ejemplos, ¿qué les parece si ustedes en familia conversan un poco? ¿Quiénes son estas personas que vienen muy interesados en nuestro bienestar a querer ayudarnos? Y veamos lo que dice el versículo 7. O en otros términos, someteos y uníos a nosotros, familiarizaos con nuestras obras secretas y convertíos en hermanos nuestros para que seáis iguales a nosotros, no nuestros esclavos, sino nuestros hermanos y consocios de toda nuestra substancia. Ahora, estos ladrones eran terribles porque querían robarse las cosas de ellos, literalmente querían hartarse con su trabajo, querían coger la comida, los campos que ellos tenían, los animales que ellos tenían, sus ciudades, sus tierras, todas sus pertenencias querían quedárselas, pero venían con este enganche, con este cuento de que van a ser hermanos, vamos a ser sus hermanos, no queremos que sean nuestros esclavos, únanse a nosotros. Ojo con esta advertencia, para que seáis iguales a nosotros. Esta condición es el no querer ver a alguien superarse, es la mediocridad. Y esto se lo aprendí a un buen eh, elder, miembro de los 70, que era el consejero del área en la época que yo era misionero hace muchos años, Elder Gillespie. Y él, en una ocasión, estábamos en una conferencia de zonas con un montón de misioneros, y él hizo una pregunta y un misionero levantó la mano y contestó, y la contestación fue buena, pero para algunos misioneros era como, ay, ese elder se esfuerza mucho. Entonces, alguien por allí, entre la gente que estaba, se desinfló. Elder Gillespie se molestó mucho cuando escuchó eso. Dijo, ¿sí escucharon eso? Eso es mediocridad. Cuando alguien es mediocre, ¿qué significa eso? Y no pensemos en otras personas, pensemos en cuándo he sido yo así. Cuando alguien trata de sobresalir o cuando alguien empieza a sobresalir, se vuelve evidente que es mejor que yo. Mi ego no puede tolerar que yo no pueda ser el que está arriba y no quiero poner el trabajo de subir. Así que lo que pretendo hacer es bajarlo a este. Yo no quiero hacer el trabajo, pero tampoco quiero que se note. Así que, ¿qué hago? Burlarme del otro. ¿Qué hago? Acusar al otro. ¿Qué hago? Decir que el otro está mal. ¿Qué hago? Hablar chisme del otro, esparcir mentiras y bajarlo a mi nivel para que mi ego esté tranquilito. Ya nadie es mejor que yo. Chévere. Así estamos bien. Ahí estoy cómodo. Entonces, ¿cuándo he sido así? ¿Soy actualmente así? ¿Puedo reconocer estas cosas en mi vida? ¿Me molesta cuando alguien se esfuerza, cuando alguien destaca, cuando alguien trata de hacer algo bien, cuando hace las cosas buenas? ¿Me cae mal alguien porque tiene mejores cosas que yo o más cosas que yo? ¿Le tengo coraje a alguien porque no le toca tan duro como me toca a mí?
lo veo con coraje, me cae mal, quisiera que le pase algo, la próxima que lo veo le pongo el pie para que se caiga, porque si yo me caigo, él también. Queremos venganza. Somos más ladrones de Gadiantón que siervos del Señor Jesucristo. Ahora, ojo, otra vez. Puede ser que nosotros seamos el que se está esforzando y está haciendo las cosas bien. Puede que nosotros seamos los que estamos poniendo nuestro esfuerzo, no por ser mejores que el resto, no por dejar al resto atrás, sino por ofrecer algo mejor a mi familia, por ofrecer un mejor sacrificio a mi Dios, por ser más fiel, eh, porque le amo. Entonces, si yo empiezo a hacer estas cosas, ojo, van a venir esos ladrones y van a decir, someteos y uníos a nosotros. Ven, familiarízate con nuestras obras secretas. Hazte uno de nosotros. Sé igual a nosotros. Cuando eso pase, e inevitablemente va a pasar, cuando nos esforzamos, cuando tratamos de hacer las cosas bien, inevitablemente va a venir alguien a tratar de decir, no, hombre, ven. Muy bien, entonces esta carta terrible de este hombre Nico tiene muchos paralelos con nuestra vida cotidiana y haremos bien en poner atención a todas, a encontrar estas cosas, a reconocerlas, a poder darnos cuenta de cómo el adversario pretende engañarnos y aún utilizarnos a nosotros para engañar a otros. Ahora, como les dije, los nefitas menos mal tenían un buen líder en esa época. Laconeo era un juez superior excelente y era en sí mismo profeta también. Así que él tiene este primer enfrentamiento con los ladrones y los ladrones de Gallentón se presentan con un aspecto terrible, tenían una faja de cordero alrededor de los lomos y estaban teñidos en sangre y querían espantarlos y los nefitas caen a tierra y empiezan a orar rogando su liberación a Dios. Ahora, estos ladrones pensaron al verlos en esa actitud de que ya los habían dominado nomás a punta del susto que les estaban metiendo. Pero veamos lo que dicen las escrituras. Estamos en tercer Nefi capítulo 4 versículo 10. Pero en esto se engañaron porque los nefitas no les tenían miedo, pero sí temían a su Dios y le suplicaron su protección. Por tanto, cuando los ejércitos de Gideani los arremetieron, se hallaban preparados para resistirlos. Sí, les hicieron frente con la fuerza del Señor. Y qué alivio es cuando los nefitas se portan bien, escuchan a sus líderes, escuchan a sus profetas. Yo estaba pensando, bueno, en esta época les fue bien porque tenían un buen líder, lo mismo cuando Moroni era el capitán en jefe de los ejércitos. Realmente Dios siempre les proveía de buenos líderes y profetas a los nefitas. El problema era que había épocas en las que el orgullo los hacía descender a la iniquidad y luego ellos no hacían caso y luego perdían la fuerza. Pero en esta ocasión sí escucharon a este líder, sí hicieron caso de sus enseñanzas y salieron victoriosos. Ahora, cosas claves que están aquí. Dice que ellos no les temían. Y para mí eso es clave. No debemos temer a estas fuerzas que pretenden destruirnos. El adversario se va a presentar, como lo vimos en la carta, como amigo, como que quiere que seamos parte de ellos, que no seamos sus esclavos, sino sus hermanos. Pero si eso no funciona, y esto lo vemos en repetidas ocasiones, si venir como amigo no funciona, va a tratar de amedrentarnos. Y lo vamos a ver en redes sociales todo el tiempo. Como les dije, las tácticas del adversario son de imponer su cultura, su criterio. Entonces, nosotros si tenemos claros los principios del Evangelio, si tenemos claros los mandamientos, no nos dejamos seducir por estas doctrinas inicuas. No nos dejamos ni seducir por ellas que vienen a decirnos como amigos, que seamos parte de sus planes secretos,
parte de sus combinaciones secretas. Y si eso no funciona, pretende amedrentarnos. Y como les decía, lo vemos constantemente por las posiciones que la iglesia toma, que son la posición que el Señor nos recomienda. Nosotros vamos a ser tachados de muchas cosas, de que no creemos en el amor, de que el amor, de que tantas cosas, que el amor es amor, que no importa quién con quién sea, y si no queremos ser hermanos con ellos, entonces vienen a tratar de amedrentarnos. Y ahorita estoy hablando de una doctrina en particular, pero piénsenlo, realmente todas las cosas que la iglesia sostiene, la santidad de la vida, la santidad del matrimonio y muchas otras cosas más. El enemigo pretende primero venir como nuestro hermano, excelentísimo, laconeo, quiero que seas como nosotros, pero luego viene a tratar de amedrentarnos. No tenemos que tenerles miedo. Ellos no le tuvieron miedo, ellos suplicaron la protección a Dios y tuvieron con la fuerza de Dios el poder para resistirlos. Nosotros no les estoy diciendo que vayan en redes sociales a pelearse con todo el mundo. No les estoy diciendo que pongan comentarios incisivos, como les dije. Nosotros podemos llegar a ser orgullosos por causa de los principios de la iglesia, si los tomamos de la manera equivocada. Pero si lo hacemos como lo hace el presidente Nelson, que él valientemente habla de los puntos de la doctrina y lo mismo hacen los miembros de la primera presidencia y el Quórum de los 12, se habla valientemente de los principios de la iglesia tal como son, pero nosotros no buscamos herir o dañar a otras personas tampoco. Es más, somos muy comprensivos con el dolor ajeno. Ahora, Dios obró según la fe de estas personas, con ellos. Se les dio una gran victoria en esa ocasión. Y el versículo 33, otra vez, tercer Nefi, capítulo 4, versículo 33, dice lo siguiente. Y sus corazones rebosaron de alegría hasta el derramamiento de muchas lágrimas, por razón de la inmensa bondad de Dios en librarlos de las manos de sus enemigos, y sabían que había sido por su arrepentimiento y humildad que habían sido librados de una destrucción eterna. Y así puede ser con nosotros. Nosotros también podemos ser librados, pero tenemos que entender de que si vamos a ser librados, va a ser por causa del arrepentimiento y la humildad. Hemos hablado tanto del orgullo en todas estas semanas. El orgullo trae la iniquidad. Asimismo, la forma el remedio para eso, o para obtener las bendiciones de Dios, arrepentimiento y humildad. Muy bien, en el capítulo 5 pasan varias cosas que no les voy a hablar, que ustedes las van a leer y lo van a aprender chéverísimo en familia. Pero hay un versículo que me gustó bastante. Aquí Mormón, que es el que hace el compendio de todas estas cosas, de las planchas mayores de Nefi, estaba hablando un poco de las cosas que hizo Nefi y de su trabajo, y de ahí habla un poco de sí mismo. En el versículo 13, tercer Nefi 5:13, dice lo siguiente: He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida sempiterna. Sencillo, claro, directo, poderoso. Mormón tenía clara su misión. Fue un gran trabajo tomar todos estos registros. Y él habla de que los hechos de este pueblo eran increíblemente inmensísimos, que pasaron tantas cosas, tantas historias, muchísimas cosas de las que no sabemos, no tenemos idea. Solo sabemos de un poquito de lo que escogió Mormón con, no solo con su criterio, sino con revelación. Y nos llega a nosotros. Ahora, él habla de su trabajo. Él dice que he sido llamado para declarar su palabra a los de su pueblo a fin de que alcancen la vida sempiterna. Y yo primero pensé, claro, pero él casi no tenía pueblo. Fueron un poquito los que quedaron. Y en eso pensé, está hablando de nosotros también. El propósito de Mormón al escribir estas cosas, al trabajar todos los relatos de Nefi, de
de Ley, de Nefi, de Alma, el Amán, Nefi, Nefi. Ahora, lo que él estaba haciendo era procurar que nosotros tengamos vida sempiterna. Cuán agradecido estoy por la obra de este maravilloso profeta. Es un versículo. Soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Me pregunto, mis queridos hermanos, hermanas, ¿podemos nosotros declararlo con ese poder, con esa sencillez, como un testimonio, como la verdad? ¿Somos discípulos? ¿Lo somos? ¿Estamos actuando como tales? La obra de nuestra vida es que nuestros hermanos alcancen la vida sempiterna. Ojalá, ojalá sea así, ojalá lo estamos haciendo, ojalá podamos pensar realmente si me puedo levantar el próximo domingo de ayuno y testimonio. Bueno, no estamos viendo la capilla, pero en la próxima oportunidad podemos decir, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a volver a hablar de este tema en semanas siguientes, cuando tratemos la llegada de Jesucristo a las Américas, que va a ser la siguiente clase. Muy bien, entonces, bueno, los nefitas tuvieron varias guerras con estos ladrones. Estos ladrones, después de esa gran guerra de la que hablamos, que perdieron, no salieron a la guerra por algo así como 3, 4 años, no recuerdo. Se estaban fortaleciendo, estaban tratando de tener más armas, de hacer un plan. Trataron de ponerles un sitio. Los nefitas se habían, por orden de Laconeo, reunido en un solo lugar y habían llevado todas sus posiciones a ese lugar y pusieron ahí a sus ejércitos a protegerlos y fortalecieron durísimo esa plaza, le hicieron una plaza muy fuerte y los ladrones no tenían cómo realmente atacarlos, trataron de ponerle un sitio, pero eran ladrones, no tenían gran cosa de tierras porque estaban acostumbrados era a robar la labor de otros. No tenían animales, no tenían plantaciones. Entonces, ellos pusieron el sitio, pero ellos se quedaban sin comida primero. Encima, ellos tenían que salir a cazar para conseguir la comida, porque no tenían rebaños realmente. Y empezó a escasear la caza en los desiertos donde ellos iban. Entonces, se debilitaron porque los nefitas fueron buenos, Dios los cuidó haciendo estas cosas. Y finalmente ellos pudieron vencer a estos ladrones y tuvieron paz. Como tuvieron paz, se arrepintieron, estuvieron bien, empezaron a prosperar porque Dios los bendijo. Y como empezaron a prosperar, empezaron otra vez a caer. Y será así con nosotros. Cada vez que tenemos una buena conferencia, salimos animados, salimos con fuerza y después empezamos a estar bien con nuestra familia, empezamos a tener una mejor relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la iglesia. Y eventualmente, como estamos bien, entonces empezamos otra vez a decaer en el orgullo y volvemos a estar mal. Y somos igualitos. Vamos al capítulo 6 de Tercer y al versículo 10. Pero aconteció que en el año 29 empezaron a surgir algunas disputas entre los del pueblo. Y algunos se ensalzaron hasta el orgullo y la jactancia por razón de sus sumamente grandes riquezas y el grado de causar grandes persecuciones. Otra vez. Ahora fíjense, año 29. Estamos acercándonos a la época en la que Jesucristo empezó su ministerio. Por ende, nos estamos acercando también a la época en que Jesucristo termina su ministerio y viene a las Américas. Entonces, ellos ya están a pocos años de la llegada de las señales de su muerte y de la venida, la visita de Jesucristo a las Américas. Y yo me emociono porque se viene ese tema que es nuestro favorito. Pero me apena las circunstancias en las que estaban ellos. Ahora, notemos cosas de estos en nuestra vida. Y hemos hablado muchas veces de este orgullo y de este descenso en la iniquidad. Vamos al versículo 14 para aprender algunos puntos adicionales que nos dan pistas de las cosas con las que tenemos que tener cuidado.
14 y 15. Y así surgió una gran desigualdad en toda la tierra, de tal modo que empezó a deshacerse la iglesia. Ojo, desigualdad. Noten cuando nos empezamos a ser desiguales entre nosotros, cuando nos empezamos a separar o a pensar que somos distintos y empezamos a hacer grupos. Y esto pasa. Continúo, dice, sí, a tal grado que en el año 30 se deshizo la iglesia en toda la tierra, con excepción de entre unos pocos lamanitas que se habían convertido a la verdadera fe y no quisieron separarse de ella, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Se deshizo la iglesia, con excepción de unos pocos lamanitas convertidos. Como les dije creo que hace una semana o dos, los nefitas y los lamanitas ya no tenían esta separación por pueblos. Eran diferentes razas, pero no vivían separados ya realmente. Había mucha comunicación entre ellos aquí la diferencia ya no es los buenos eran los nefitas, los malos eran los lamanitas. Aquí la diferencia era los buenos son los del pueblo del Señor y los malos son los ladrones de Gadiantón. Ahora, versículo 15. Ahora bien, la causa de esta iniquidad del pueblo era esta. Satanás tenía gran poder al grado de incitar a los del pueblo a cometer toda clase de iniquidades y a inflarlos de orgullo, tentándolos a que procuraran poder, autoridad y riquezas y las cosas vanas del mundo. Entonces hemos hablado bastante del orgullo. Quiero enfocarme en las tentaciones que él les dio, cómo se manifiestan. Procuraban poder, autoridad, riquezas, vanidades, las cosas vanas del mundo. Quiero yo un llamamiento dentro de la iglesia para servir a mis hermanos, para servir a Dios o para ser reconocido. Tengo ínfulas de yo ser el obispo, yo ser el presidente de la estaca, de yo llegar a ser presidente de misión 70, lo que sea. Esto se manifiesta dentro de mi vida laboral, estudiantil, en la iglesia, procurar poder y autoridad. ¿Para qué? Simplemente para tener autoridad sobre alguien más. Riquezas y vanidad. Paso más tiempo pensando en cómo puedo yo ayudarme a mí, a mi familia, a mis hermanos, como lo decía Mormon, a lograr la vida sempiterna. O paso más tiempo, qué sé yo, analizando mi lista de Amazon. Qué bonitas cosas me quiero comprar. Quiero, quiero las vanidades del mundo para ser mejor que alguien más, para que se me perciba como más chévere, más bacán que otros. Quiero tener ropa que me haga diferente a los demás. ¿A qué cosas sirven esto? ¿Sirven a mi ego o sirven a Dios? Y es fácil notar la diferencia. Lamentablemente para estos nefitas las cosas terminaron bastante mal porque empezó a crecer otra vez la banda de las combinaciones secretas de Gadiantón y empezaron a tener problemas a nivel civil. No solo que se deshizo la iglesia, sino que se deshicieron las leyes del país. Fue asesinado el juez superior y que no era el Aconeo del que estábamos hablando, pero era uno, creo que era su hijo. Y se desbarató por completo la constitución que ellos tenían. Y ya no vivieron bajo la misma ley, sino que se separaron en tribus, tenían familias y jefes en cada familia, entonces eran tribus no pequeñas, no grupos familiares, sino familias extendidas, grandes, con mucha influencia. Entonces, cada asentamiento se convirtió en un gobierno distinto. Entonces ellos empezaron a retroceder en los avances civiles que habían tenido. Y ahora habían pasado 100 años desde que Mosía había puesto estas leyes para que no sean gobernados por reyes,
sino por jueces, sino por constitución, y perdieron todo eso. Y yo creo que nosotros sí vemos estas amenazas hoy en día. Vemos lamentablemente un crecimiento de doctrinas que pretenden destruir nuestra libertad, como lo hemos hablado, la libertad religiosa, pero también otras muchas. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos peligrosos avances. Ahora, en estas condiciones, si vamos a Tercer Nefi capítulo 7, vamos a ver el versículo 7, y causaron una fuerte contención en la tierra, al grado de que casi toda la parte más justa del pueblo se había vuelto inicua. Sí, entre ellos no había sino unos pocos hombres justos. Me duele en el alma, porque habían pasado algo así como 6 años de aquella gran victoria en la que todos habían estado unidos para vencer a los ladrones de Gadiantón. Y como les dije, habían pasado unos pocos años de que las mentiras de Satanás no habían podido con ellos porque creían en las señales. Habían pasado aproximadamente 30 años de eso. Y estaban en esta situación. Ahora veamos qué es lo que hace Nefi. Versículo 16, tercer Nefi 7:16. Afligido pues por la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, salió entre ellos ese mismo año y empezó a proclamar osadamente el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención cómo se describe la manera en la que él proclamaba el Evangelio. ¿Qué hizo él viendo toda esta situación? Salir a enseñar otra vez. Eran lo que podían hacer. Igual que Alma, el de antaño, salir a utilizar su testimonio para tratar de recuperarlos. Ahora, ¿cómo se describe esa proclamación del Evangelio? Dice que fue osadamente, que proclamó osadamente el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de Jesucristo. Y yo me pregunto si nosotros tenemos esa valentía, esa osadez para hablar del Evangelio. ¿Somos valientes o escondemos nuestra religión? ¿Somos osados para hablar en contra de los males de nuestra época, que son muchos? ¿O nos da vergüenza decir que nosotros nos casamos vírgenes? Nos da vergüenza decir que nosotros nos tratamos de conservar limpios y puros hasta el matrimonio. Nos da vergüenza decir que la única pareja que hemos tenido en toda nuestra vida es nuestra esposa, nuestro esposo. Nos da vergüenza decir que esas son las cosas que les enseñamos a nuestros hijos, o somos claros, o defendemos la pureza y la santidad del matrimonio, de la castidad. ¿Somos claros en la palabra de sabiduría o nos da vergüenza? Nos escondemos cuando nos ofrecen trago, nos escondemos por ahí para que no nos vayan a ofrecer, para que no nos vayan a dar. Qué vergüenza decirle que no. Chuta, mi jefe me va a traer y yo voy a decirle que no. O somos osados para estas cosas. Somos valientes. Ahora, Nefi en esta época tan difícil se volvió ultra poderoso. Se volvió súper poderoso. Y hacía muchos milagros. Veamos el versículo 19. Tercer Nefi 7:19. Y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios y espíritus inmundos, y aún levantó a un hermano suyo de los muertos, después que el pueblo lo hubo apedreado y matado. Ahora, aclaración, eso no fue resurrección en el sentido de Jesucristo, que fue resucitado como primicias de los que durmieron, es decir, el primero en resucitar. Este volver a vivir era volver a vivir a una vida mortal. Entonces, hago esta aclaración porque Jesucristo fue el primicias de los que durmieron. Fue el primero en resucitar. La resurrección entiéndase como levantarse de la muerte definitiva a una vida inmortal para no morir más. ¿Okay? Solo una aclaración, pero vemos lo poderoso que se había vuelto Nefi en esa época, extremadamente poderoso, y así enseñaba. Y este tipo de señales él hacía. Y dice que así terminó el año 31. Ya estamos en el primer año del ministerio de Jesucristo.
Y con todo este esfuerzo y este trabajo, dice el versículo 21, y aconteció que concluyó el año 31 y no hubo sino unos pocos que se convirtieron al Señor. Pero cuantos se convirtieron, manifestaron en verdad al pueblo que los había visitado el poder y el Espíritu de Dios que había en Jesucristo, en quien creían. Y así como ellos, nosotros somos poquitos. Y la verdad, la iglesia tiene miembros, muchísimos miembros por todo el mundo, pero si nos comparamos con toda la humanidad, somos poquitos. Somos muy poquitos. Y si nos comparamos con quienes se quedaron en la iglesia y quienes se bautizaron y se fueron, somos todavía más poquitos. Pero los que estamos podemos manifestar que hemos recibido y hemos sido visitados por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, siguieron trabajando, siguieron esforzándose y tercer Nefi 7:26. Y hubo muchos al comenzar este año que se bautizaron para arrepentimiento y así pasó la mayor parte del año. Entonces ya para este punto vemos que había funcionado todo el esfuerzo y el trabajo que Nefi había puesto. Tanto esfuerzo y habían logrado ya bautizar a muchos. Y aquí ya estábamos cerquita de la venida de Jesucristo. Entonces el trabajo de Nefi era súper importante porque estaba preparándolos para la visita de Jesucristo a las Américas. Habían pasado, dice, el año 31 que leímos hace un rato, el 32, y ya había pasado ya el año 33. Y ahí es que llegan a este momento en el que dice que lograron ya bautizar a muchos. Y estamos listos. Estamos listos para lo que se viene. De aquí se vienen ya las señales de la muerte y resurrección de Jesucristo y su venida. Ahora, eso ya va a ser la semana que viene. No dejen de ver el siguiente video, va a estar... Estoy emocionado. Es una parte de mis favoritas de todas las escrituras. Lo que hemos aprendido hoy es vital porque es todo lo que viene justo antes de los desastres y desgracias que vendrían por causa de la muerte de Jesucristo, pero de ahí su visita. Y se parece mucho a lo que vivimos hoy. De estas lecciones lo que debemos sacar, lo que debemos aprender, lo que debemos implementar es cómo debemos ser nosotros hoy, qué debemos hacer. Hemos escuchado las advertencias, sabemos con qué tenemos que tener cuidado y lo que debemos hacer. Preparémonos. Preparémonos para la semana que viene, que vamos a aprender algo súper chévere. Pero preparémonos también para lo que se viene, que no sabemos cuándo va a ser, pero que está pronto. Sí, a las puertas. Mi presidente de misión, entre las muchas cosas que le aprendí, solía decir, si yo me llego a morir, salgo a la calle, me atropella un carro, para mí la segunda venida llegó. Estemos listos, estemos preparados. Él vendrá. Vendrá la próxima semana en el estudio, pero vendrá también. Y puede venir hoy a nuestro corazón. Si nosotros pudiéramos ver su rostro, veríamos un amor y misericordia incomprensible. Nos ha enviado tanta ayuda. Ha preparado a hombres maravillosos para enseñarnos el Evangelio hoy, para prepararnos, para alistarnos. Tenemos el gran privilegio, pronto ya, estamos cerquita a la siguiente conferencia, de escucharles. Escuchemos la voz del Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, no sé ustedes, yo he disfrutado de lo que hemos estudiado para esta semana. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes cuando conversen con su familia, con sus hijos, con su cónyuge. Si les ha gustado este estudio, no olviden dejar su like. Déjenme también sus comentarios, me gusta mucho leer lo que tienen que decir. Estoy agradecido porque realmente me dan ánimo para continuar y para seguir trabajando a mí y a mis hermanos, a mi hermano Oscar, a mi hermana Fefa, que me ayudan bastante con estos videos. Es un trabajo
en equipo, como les decía, y lo hacemos para que sea una bendición. Mientras a más gente llegue, más personas pueden recibir estas bendiciones. Así que compártanlo con alguien más. Si piensan que puede ser una bendición y una ayuda para alguien, envíenles el video. Conmigo es hasta la próxima. Gracias. Chao.